Bien, jóvenes, tengan todos un buen día. Espero que estas vacaciones la hayan pasado muy bien y sobre todo cuidándonos y al lado de la familia. Ya para esta semana pues continuamos con el desarrollo de la fase 2 y hoy corresponde la semana 2 de lenguaje y literatura para séptimo grado. Para esta guía hay unos pequeños detalles que les voy a explicar a continuación para que los tomen en cuenta. Les voy a enviar dos guías, pero que es la misma. La primera guía que les voy a enviar es la que usted tiene en este momento y está a color. Y les enviaré esta misma guía, solo que en escala de grises, o si usted prefiere sin color. Esto debido a que en esta que está visualmente en la pantalla, en el monitor, no contiene la actividad 1. ¿Sí? Observemos. Acá tengo la portada y si yo me desplazo, pues acá vamos a encontrar que el documento tiene a partir de la actividad 2. Entonces, para desarrollar la actividad 1 le voy a enviar la otra guía, que es la que le presento a continuación. En esta de acá no aparece lo que es la portada y no a color, pero sí está la primera actividad. Esto lo explico para que lo tome en cuenta y no vaya a preguntar por qué estoy enviando las dos guías. Es porque en una hace falta la actividad 1, que es la de color. Y en esta ocasión igual les voy a enviar un material adicional donde está un poquito más detallada la explicación que vamos a mostrar o a desarrollar en este momento. Bien, siempre esperando que tengan la disposición de poder retomar los estudios y siempre desarrollar la guía de la mejor manera posible y sobre todo de forma muy ordenada. Hay unos alumnos que lo están haciendo pero excelentemente, ¿verdad? Y hay otros pues les hace falta un poquito para poder llegar a la parte de la excelencia. Bien, sin más, continuemos con la explicación del desarrollo de esta guía. En la actividad 1 vamos a recordar el cuento de la Caperucita Roja, pues que eso ya lo leímos, ¿verdad? Entonces acá la indicación dice que hay que recordar el cuento y vamos a responder, ¿sí? Recuerde que las preguntas las tienes que escribir en tu cuaderno, ¿sí? ¿Cuáles preguntas? Pues son la pregunta A, la pregunta B, C, D y todas las que nos solicite. Bien, en la pregunta literal A, que vuelvo a insistir, lo va a copiar en su cuaderno y le va a dar respuesta. ¿Por qué Caperucita Roja es un cuento maravilloso? Y recordemos la definición de cuento maravilloso. Entonces usted escribe por qué considera que la Caperucita Roja es un cuento maravilloso. En el B, ¿cuál es la intención del texto al evidenciar los comportamientos de Caperucita Roja? ¿Sí? Recuerde que evidenciar es decir que se observen las acciones de las personas, en este caso el personaje de la Caperucita Roja. En la siguiente, literal C, ¿cuál es mi opinión sobre el actuar del personaje de lobo? Lo que usted piensa, ¿qué opina sobre de la forma como actúa el lobo dentro del cuento? En literal D, considera que la situación narrativa ficcional representada por Caperucita y el lobo es un tipo de situación que podría observarse en la realidad y usted explica por qué. Usted considera que las acciones que se desarrollan en ese cuento se pueden dar en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir. Entonces usted lo explica, el sí o el no.
En la siguiente, literal, en la E, si pudiera enviar un mensaje a los jóvenes de El Salvador para que eviten situaciones como las que se presentan en el cuento, ¿qué les diría? Y usted ahí escribe su consejo, ¿verdad? Yo sé que usted está en la etapa de la adolescencia, pero usted ya a esta altura de la vida, usted puede opinar, puede aconsejar. Entonces, eso es lo que va a hacer usted, escribir un consejo. Y en literal F, conozco algún sitio de internet en donde puedo leer y descargar cuentos de forma digital. Si es sí, entonces usted marca la casilla de sí y escribe este cuadro en el cuaderno y escribe los sitios que usted conoce. Y si escribe no, pues solo tendría que copiar en el cuaderno la casilla del no marcada. Y si usted conoce, pues en el cuaderno iría el cuadro de sí marcado y con los sitios web que usted recuerda y los escribe. De igual forma, en la siguiente literal, en la G, he utilizado bibliotecas virtuales para buscar alguna información específica. De igual forma, si su respuesta es sí, entonces en su cuaderno, aparte de ir la pregunta, tiene que ir marcado el cuadro con el sí y usted escribe esas bibliotecas digitales que usted conoce. Y si es no, pues solamente el cuadro marcado con la opción no. Bien, igual esto lo vamos a compartir pues el día que su encargado me presente el cuaderno con el desarrollo de esta guía. Bien, esto sería la actividad 1. Para la actividad 2 en adelante voy a volver a compartir la guía de color, pues porque se ve de mejor forma. ¿Sí? Bien, en la actividad 2, pues acá lo que vamos a hacer es leer el cuento del patito feo. De igual forma recomiendo leerlo mínimo 2 veces o las veces que sea necesario para que podamos entender la lectura y pues al momento de desarrollar las interrogantes o lo que se nos solicita, pues se nos sea más fácil. Es un poquito largo el cuento, pero hay tiempo para que usted lo pueda leer a detalle y de forma tranquila y a conciencia. Recuerde que una cosa es leer de forma correcta y otra solamente es leer, digamos, a la carrera. Bien, entonces lee el cuento que acá está completo de Hans Christian Andersen. Y en el cuaderno, ojo, en el cuaderno solo irían las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Las preguntas del literal A hacia el de estas preguntas. Estas de acá. Estas sí las copiará usted en el cuaderno junto con la respuesta. En la pregunta 1 identificamos en el cuento todas las palabras que conocemos. Es decir, usted leyó y a todas las palabras que están ahí usted sabe lo que significan. ¿Sí? En este caso, ¿verdad? Yo sé que va a haber alguna palabra que usted no la conoce, entonces usted la va a escribir en su cuaderno. ¿Sí? Pueden ser 10, 15, 20, ¿verdad? Todas las que usted encuentre que no sepa su significado. De ahí nos vamos al literal B. Dice que vamos a utilizar un diccionario, ya sea físico o digital. Si usted lo utiliza físico, pues usted va a ir a buscar esa palabra al diccionario como hemos aprendido a buscar, ¿verdad? Nos fijamos con qué letra inicia y vamos a buscar el diccionario por ese orden. Recuerden, de forma alfabética, de la A a la Z. Y si usted tiene la posibilidad, pues acá nos da una dirección electrónica o dirección web que nos va a abrir lo que se llama la Real Academia de la Lengua Española, que es un diccionario, ¿sí? Y como dice que es .es, significa que es español, ¿verdad?
Bien, y ahí usted va a digitar la pregunta y le va a dar enter y ahí le va a aparecer el significado. En cambio, si usted lo hace de forma física, pues usted ya sabe que tiene que ir buscando esa palabra de forma alfabética, página por página. En el literal C vamos a escribir en nuestro cuaderno el significado de estas palabras, es decir, como en el literal A escribimos la palabra que no conocía, en este literal vamos a escribir la palabra junto con su respuesta. ¿Sí? No con su respuesta, sería con el significado, ¿verdad? Para que se entienda de mejor manera, con su significado. ¿Qué significa esa palabra? O las palabras que usted va a encontrar. Y en el siguiente literal leemos nuevamente el cuento para comprender mejor las palabras que investigamos. Es decir, si yo ya sé el significado de todas las palabras que no sabía o que desconocía, entonces cuando usted vuelve a leer el cuento, usted le va a encontrar un mejor significado al cuento porque ya no desconoce de las palabras. Entonces usted ya va a saber a qué específicamente hace referencia cuando utilizamos esas palabras que en ese momento desconocíamos. Y eso sería el desarrollo de los literales. En el siguiente vamos a resumir el contenido del cuento en esta estructura. Vamos a escribir acá lo que es la introducción del cuento, el nudo o trama, ¿verdad? O la idea principal del cuento y el desenlace, es decir, el final de ese cuento. ¿Ya? Bien, para esto sí le voy a mostrar el material adicional. Acá tenemos, ¿verdad? En la actividad 1, pues recordamos el cuento de la Caperucita Roja y vamos a responder. Y ahí está en azul lo que usted tiene que hacer. En la actividad 2 igual, ¿verdad? Ahí está el primer paso o literal A, leemos el cuento. En el literal B vamos a escribir en el cuaderno las siguientes preguntas y vamos a contestar. Sería acá, identificamos el cuento, todas las palabras que no conocemos, lo que ya expliqué. Utilizamos el diccionario y escribimos el cuaderno nuevamente las mismas palabras, solo que ahora con el significado. Y lo que acabo de decir, que vamos a leer nuevamente el cuento, pero ya conociendo las palabras que desconocíamos antes de buscarlas en el diccionario. ¿Sí? Y eso sería la actividad 2. Vuelvo a la guía. Para la actividad 3 vamos a responder, igual vamos a copiar en el cuaderno estas preguntas, estas 3 preguntas, además del esquema, ¿verdad? Que está acá, que ya lo voy a explicar. Entonces copiamos el cuaderno la pregunta A junto con la respuesta. Vamos y desarrollamos de la siguiente manera. Consideramos que el personaje del Patito Feo es un personaje estereotipo. Esto del estereotipo recordemos que lo vimos en la fase 2 de Mana 1. Y ahí está la definición y vamos a explicar por qué el Patito Feo es un personaje estereotipo. En la literal B, ¿en qué momento el protagonista se da cuenta de que es diferente al resto de patitos? Según lo que usted leyó, ¿verdad? En el cuento, usted va a escribir en qué momento, ¿verdad? En qué momento se dio cuenta. El literal C, pues utilizamos nuestro aprendizaje de la semana 1, lo que les mencioné anteriormente, para determinar el ambiente del cuento del Patito Feo. ¿Cuál es el ambiente? Pues acá tenemos lo que es el físico, el psicológico y el sociocultural. ¿Sí? Ya les voy a mostrar en el material adicional que les envío para que usted recuerde esto. Si no, pues hay que revisar el cuaderno o la guía de la semana 1 de la fase 2. Y el literal D, describimos el trato que recibe el patito por ser diferente y explicamos si es una situación que también sucede en la vida real. ¿Sí? Es decir, usted va a escribir cómo trataron al patito por ser diferente a los demás. Y luego de eso vamos a explicar si esa situación se puede dar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Es decir, si usted
ha observado esa situación con un compañero, con un amigo, con un familiar o de algún caso que usted conozca. Literal E. Cuando el patito decide irse lejos de su familia, le ocurren una serie de situaciones difíciles. Si esto se desarrolla en la vida real, ¿qué creemos que le pudiera haber sucedido? Explicamos. Es decir, lo que vivió en el cuento el patito, ¿será que se puede dar en la vida real? ¿Verdad? Entonces usted es lo que va a explicar. En literal F, dice acá F, interpretamos el significado de la siguiente frase. Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Entonces vamos a escribir lo que usted considera, lo que usted piensa al leer este texto, ¿sí? Es cómo usted lo interpreta, cuál es el significado que usted le da, o cuál es el significado que usted percibe o visualiza en estas frases, en este texto. Y lo escribe, ¿verdad? Literal G, ¿qué característica de los cuentos maravillosos identificamos en la narración del patito feo? Recuerde que esas características también están en las guías que hemos desarrollado con anterioridad. Bien, y volvemos al material adicional donde está la explicación de esta actividad. Acá está igual, ¿verdad? Escribimos las preguntas y las contestamos siempre en el cuaderno para el literal A y el B. En el literal C hay que completar un esquema, ¿se recuerda? Entonces, ahí nos explicaba, lo voy a proyectar nuevamente. Acá lo voy a volver a proyectar. Hablaba del ambiente del cuento. Físico, psicológico y sociocultural. Entonces eso está acá en la guía de la semana 1. Ahí está la definición de lo que es el ambiente físico, lo que es el ambiente psicológico y lo que es el ambiente sociocultural. ¿Sí? Y en ese momento pues lo hicimos con el cuento de la Caperucita Roja. Entonces este mismo esquema es el que usted va a desarrollar en la actividad. Volvemos acá. ¿Ve? Es el mismo. ¿Sí? Y para que usted esté más seguro, pues volvemos a la actividad esa y recordamos cómo lo desarrollamos. Bien, eso sería con esta actividad. Para la actividad 4, vamos a investigar sobre bibliotecas virtuales de cuentos maravillosos y vamos a escribir una lista. ¿Ya? Escribe usted la lista. Ahora bien, ¿de dónde voy a sacar esas bibliotecas virtuales? Pues en esta parte de acá nos sugiere una dirección que si usted tiene la facilidad de poder accesar a internet, pues usted digita eso, esa dirección, esto que está acá, ¿verdad? Y lo busca y ahí le va a aparecer varias bibliotecas virtuales y usted va a escribir una por una para enlistarlas en su cuaderno. ¿Sí? Y en el caso acá, para el literal B, vamos a elegir una biblioteca y escogemos un cuento maravilloso. Recuerde que en el literal A vamos a enlistar bibliotecas y en el literal B, de esas listas que usted va a escribir en su cuaderno, usted va a seleccionar una. ¿Sí? Y va a escoger un cuento. Y si no, pues igual aquí nos sugiere una biblioteca virtual que igual usted, si tiene acceso a internet, usted digita esto que está acá, esta dirección electrónica, y lo busca para poder seleccionar el cuento. Igual acá nos da un consejo o una recomendación. Si no tenemos acceso a internet, podemos utilizar los cuentos estudiados en la semana 1, ¿sí? La misma.
¿Y para qué nos va a servir eso? O ya sea de forma que usted lo consulte en la biblioteca virtual o seleccione nuevamente el cuento de la semana anterior, vamos a redactar el resumen del cuento que hemos elegido, ya sea de forma digital o de lo que usted ya desarrolló. Igual lo que expliqué anteriormente, la introducción, el nudo, es decir, la idea principal del cuento y cuál fue el desenlace. ¿Sí? En el literal D, identificamos en el cuento todas las palabras que no conocemos, igual, ¿verdad? Así como lo hicimos en la actividad anterior. Y utilizamos un diccionario físico o el digital. Se recuerdan, el RAE, Real Academia de la Lengua Española, para investigar su significado. Escribimos en el cuaderno el significado de esas palabras que desconocíamos y desarrollamos literal E. En el cuaderno hacemos el siguiente cuadro. Identificamos y clasificamos los personajes del cuento que escogimos en humanos, no humanos, estereotipos o arquetipos, que también está la explicación en esa guía que desarrollamos con anterioridad. Explicamos por qué pertenece a cada clasificación, ¿verdad? El primer personaje usted lo escribe, ¿verdad? Si es humano, si no es humano, si es un estereotipo o es un arquetipo, ¿sí? Y explica usted por qué. Escribe el personaje, escribe acá la clasificación, que serían estas que están acá, y usted explica por qué. Esta que está acá, usted la escribe acá, por qué, la explica. Por qué es humano, por qué no es humano, por qué es un estereotipo o por qué es un arquetipo. ¿Sí? Y nos vamos a el literal F. En el cuaderno concluimos la siguiente información del cuento seleccionado. ¿Sí? Ya sea, como lo dije, que usted seleccionó el cuento que hemos leído la semana anterior o el que usted seleccionó de la biblioteca virtual. ¿Cuáles son las ideas principales del cuento que usted seleccionó? ¿Cuál es el propósito o la intención comunicativa de ese cuento? ¿Y cuál es el mensaje que nos deja ese cuento? De igual forma, en el material adicional que está, lo voy a proyectar. Acá lo que les explicaba, para esta actividad puede buscar en internet las siguientes bibliotecas digitales y copiarlas en su cuaderno para hacer la lista. Entonces acá lo que le decía, podemos utilizar esta dirección que nos sugiere la guía. ¿Y de qué forma? Pues fácil. En el navegador vamos a digitar en esta parte de acá que dice la barra de dirección, acá, y usted digita esto que le marco. Lo digita y después le da buscar. Y ahí le va a aparecer el sitio con todas las bibliotecas digitales y usted comienza a copiar los nombres de esas bibliotecas para hacer la lista. Luego, si selecciona un cuento del sitio web que nos sugiere la guía o trabajamos con los cuentos de las guías anteriores, pues copian el cuadro y lo completan. ¿Se recuerdan? ¿Ya? La introducción, la idea principal y el desenlace. Dice, para completar el cuadro de la pregunta literal E, recordemos, volvemos acá, literal E acá, que hablamos de la clasificación. Si es humano, no es humano, si es un estereotipo o es un arquetipo, entonces esos está acá la definición, por si usted no se recuerda o no lo buscó. Acá le coloco qué es un personaje estereotipo, ¿sí? Para que usted se ubique en la guía y pueda buscar todos los demás, ¿sí? Bien, eso sería con la actividad, con ese literal, perdón. Utilizamos una enciclopedia digital para investigar datos de los autores de los cuentos, ¿verdad? Creo que aquí me adelanté. Volvamos a la guía, ¿sí? Bien, y con eso usted completa los personajes.
Bien, para la actividad 5 vamos a leer la información que nos presentan acá, que en este caso pues este recuadro que les he marcado. Lo vamos a leer, ¿verdad? Igual la recomendación 2 veces como mínimo, las veces que sea necesario para entender. Luego, para el literal B vamos a utilizar una enciclopedia digital, que es algo parecido a un diccionario, y vamos a investigar los datos de los autores, tanto del cuento de la Caperucita Roja como del Patito Feo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les proyecté acá. Para la enciclopedia digital vamos a buscar los datos del autor de la Caperucita Roja y los datos del autor del Patito Feo. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a copiar en el cuaderno? Pues en el cuaderno usted va a copiar el nombre del autor de la Caperucita Roja, el país donde nació el autor de la Caperucita Roja, el año que nació el autor de la Caperucita Roja y una breve descripción del autor, es decir, quién eran los papás. Ahí en la enciclopedia digital aparece toda esa información. Y luego repetimos en este mismo orden los datos del autor, pero ahora del Patito Feo. País donde nació, año donde nació y el nombre del autor, perdón, y la descripción, una breve descripción de ese autor. Y con eso finalizamos la guía 5. Volvemos a la guía, pero continuamos con el literal C, porque allá solo está la explicación para el literal B. Bien, en el C vamos a desarrollar el cuaderno. Igual quiere decir que usted va a copiar esto que está acá y la respuesta. Dice, vamos a elaborar la biografía de ambos autores detallando sus principales obras a partir de datos encontrados en las diferentes enciclopedias. Ambos autores se refiere al de la Caperucita Roja y al del Patito Feo. ¿Sí? En la biografía, dice, es lo que le mencioné, el año, el país, el nombre y la breve descripción. Después, en la siguiente, vamos a detallar qué enciclopedia digital utilizamos y por qué. La siguiente, vamos a elaborar una lista de enciclopedias que podemos utilizar para diferentes investigaciones, igual que la lista de biblioteca. Pero acá nos sugiere igual, ¿verdad? Una dirección. ¿Sí? Entonces repetimos el mismo procedimiento que expliqué. Esto usted lo va a digitar en el navegador, en la barra de dirección, y le da a buscar y ahí le va a aparecer las enciclopedias para que usted pueda desarrollar su lista, escribir su lista más bien. Y de esa lista usted va a seleccionar una enciclopedia y va a buscar, pues de hecho ya lo hizo, ¿verdad? La biografía de los autores del cuento La Caperucita Roja y del Patito Feo. Y si en caso no tuviéramos acceso a internet, pues, ¿verdad? Pues tendría que visitar la biblioteca del centro escolar. ¿Sí? En este caso, pues, si hubiese esta información, entonces se le va a facilitar a su encargado para el caso de los que no están de forma semipresencial, ¿verdad? Y para los que están de forma presencial, pues ahí se les va a proporcionar si es que existe esta información, ¿verdad? Si no, pues tocaría buscarla de forma digital, es decir, por internet. Y para la actividad siguiente, la actividad 6, vamos a hacer el siguiente esquema. Quiere decir que lo va a dibujar en su cuaderno estos cuadros y vamos a escribir cuáles son las ideas principales del cuento, ¿ya? Es decir, qué es lo que usted entendió, a qué
hace referencia o qué es lo que nos quiere comunicar o qué nos quiere explicar el cuento. Como dice, cuáles son las ideas, quiere decir que mínimo tienen que ser 2 y pueden ser hasta 3, ¿ya? Pero no puede ser solo uno, tienen que ser 2 porque la indicación así lo dice. ¿Cuáles son las ideas? ¿Ya? Y eso sería para el literal A. Mínimo decíamos 2. En el literal B vamos a escribir nuestra valoración sobre la forma en la que fue tratado el patito feo por su aspecto físico, parecido a la pregunta que nos hizo al principio, ¿verdad? Entonces usted va a escribir cómo usted lo entiende, por qué fue tratado así el patito, por juzgar su aspecto físico. Entonces usted va a escribir eso, ¿sí? Lo que usted, cómo usted lo entiende, cómo usted lo interpreta, cómo usted lo valora. En el literal C, en algún momento de la historia, el personaje principal le afecta emocionalmente lo que los demás opinan sobre él. Es como que usted dijera que se burlan de un compañero suyo, o de un familiar suyo, o de algún conocido suyo. Entonces lo que hace usted es, ¿qué consejo le podríamos dar a las personas que atraviesan situaciones similares? Es decir, a las de las personas que se están burlando. ¿Qué usted les aconsejaría? Entonces eso es lo que usted va a escribir acá, ¿sí? En el literal D aplicamos al cuento el significado de la frase. Las apariencias engañan. Quiere decir que usted lo que va a hacer es escribir qué es lo que usted entiende con esta frase. Las apariencias engañan, ¿sí? Eso es lo que usted va a escribir. En literal E leemos la información y luego respondemos. De igual forma usted va a leer este cuadro que está acá, ¿sí? Y vamos a contestar literal F. ¿Cuál es el propósito o la intención comunicativa que identificamos en el patito feo? Y lo vamos a explicar, ¿sí? Y con sus propias palabras. En el literal G, pues igual, ¿cuál sería nuestra actitud si estuviéramos en la misma situación del protagonista? Usted explica con sus propias palabras, con sus propias ideas, su propio pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo se comportaría usted? ¿Cuál sería su actitud? Bien, y con eso finalizamos la actividad. En la guía que ya expliqué al principio, que es la de color, en esta sí aparece esta estrategia para la escritura. Y en la guía que está no a color, no, que es la de grises, no aparece. Entonces en esta la vamos a desarrollar en esta que tiene color. Bien, ¿qué vamos a hacer ahí? Dice que vamos a elaborar una lista de acciones que ejecuto cuando necesito investigar información. Y usted escribe cómo son esas acciones. Primero, entender, ¿verdad? Este es como un ejemplo. Entender qué es lo que voy a investigar. Después, cómo lo voy a investigar. De qué forma voy a hacer la investigación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces usted va a elaborar esa lista. ¿Ya? Y en el literal B vamos a identificar y relacionar con una línea las dos palabras que signifiquen lo mismo. ¿Ya? Es decir, que leemos estas de acá, del lado izquierdo, y luego la del lado derecho. Y recomendación, si usted no sabe qué significan las que están al lado izquierdo, lo busca en el diccionario y después busca las palabras que están al lado derecho, siempre en el diccionario, para que usted tenga la idea de cuáles significan lo mismo. Para eso les voy a poner otro ejemplo. En el caso acá, el crepúsculo significa atardecer. Entonces hago esto. Y aquí ya tengo, relaciono con una línea, dice, yo lo hice con una flecha. Las palabras que significan lo mismo. ¿Sí? Es lo que usted tiene que hacer. Y en literal C, pues usted va a leer los enunciados e identifico las palabras que necesiten tilde. ¿Se recuerda? La tilde diacrítica y todo lo que vimos. Leemos cada una de las oraciones y vamos a tildar las que consideramos, las que sabemos que van tildadas.
Y después vamos a escribir las oraciones con palabras tildadas de forma adecuada. ¿Sí? Quiere decir que estas de acá están mal escritas porque le hace falta tilde. Entonces usted las va a tildar y ya tildadas usted las va a escribir, que sería la forma correcta. ¿Sí? Todo esto que le he explicado acá, bueno, antes del material, perdón, acá dice que podemos consultar la información sobre el uso de la tilde que proporciona la versión electrónica del diccionario panhispánico de dudas, DPD. Y igual, ¿verdad? Así como lo expliqué. ¿Sí? Copiamos esta dirección electrónica y la copiamos en el navegador. Igual acá en el material está lo que ya les expliqué, que este desarrollo o estas indicaciones están en la guía de color. En la guía de escala de grises pues no aparece. Y acá está lo que le decía. Allá lo hice con una flecha, acá igual, pero acá dice que es una línea. Entonces usted va a escribir el cuadro izquierdo y el derecho en su cuaderno y después usted va a trazar con las líneas marcando las palabras que su significado pues sea el mismo. ¿Sí? Bien, jóvenes, con eso sería este sería el material adicional que se le va a enviar con las mismas indicaciones, solo que con mayor detalle para aquellos que no pueden ver el video en el canal de YouTube. Igual recalcarles que se van a enviar las dos guías, pero ya expliqué por qué van a hacer el envío de esas dos guías y siempre material adicional. Este video salió un poquito largo de lo usual porque pues usted se ha fijado que el desarrollo de esta guía pues es un poquito más extenso. Espero les sirva esta explicación, este material adicional. Nada más desearles una semana muy bendecida, que vuelvan a retomar con mucha alegría el trabajo, ¿verdad? De estudiar o, o su responsabilidad de estudiar con la mejor actitud posible y pues a echarle ganas como decimos, y espero verlos en una próxima ocasión. Pasen un buen día, nos vemos en la próxima. Bye bye.